y todo lo que ello implica, ¿ya? La globalización, ¿no es cierto?, en el fondo, como vamos a ver ahí, parte en un contexto, ¿ya? Después este concepto, esta idea, ¿verdad?, que es netamente cultural, fundamentalmente cultural, pero tiene su arista en lo económico, en lo político, en lo étnico, vamos a ver en esta continuación, va a tener sus aspectos positivos, evidentemente y necesariamente va a tener sus aspectos positivos, pero también algunos no tan positivos, como también vamos a ver a continuación. No todo lo que es la globalización es bueno, muchachos, ¿ya? Yo diría que, no sé, a lo mejor me equivoco en la proporción, pero no sé, un 85-15 más o menos, 85 lo positivo, 15 lo negativo, 70-30, bueno, eso ahí es variable, ¿ya? Hay aspectos indudablemente buenos de la globalización que entregaron bastante aporte a la humanidad, ¿verdad? A la sociedad actual, a la educación, a la cultura, el tema de difusión del respeto de los derechos humanos, derechos de género, etcétera, ¿ya? Pero también tiene algunos elementos no tan buenos, como vamos a ver también en su momento. O sea, hay también una mirada crítica de la globalización. No todo es tan positivo, digamos, ¿ya? Ahora, pero eso, que ese tema, ¿verdad?, que hayan cosas buenas y malas o no tan buenas, no es exclusivo de la globalización. Yo diría que todo proceso histórico, político, social, ¿verdad?, tiene ese elemento, ¿ya? Así que, a continuación, ¿verdad?, en esta clase, y por supuesto el remate del día jueves, ¿verdad?, un poquito va por ahí la situación. Ya, una cosa, yo empiezo a revisar las preguntas esenciales el miércoles, ¿ya? Si alguno me la manda hoy día, no me espere que el día martes tenga la respuesta, ¿ya? El miércoles yo tengo un espacio largo, ¿no es cierto?, en el día, ahí yo fundamentalmente reviso preguntas esenciales, ¿ya? Si alguien la quiere mandar antes, hágalo, pero no, la verdad es que no, difícilmente se la pueda rezar hoy día mismo, por ejemplo, ¿ya? Se lo digo de antemano para no provocar crisis de ansiedad en alguno de vosotros o vosotras. Bien, definamos globalización. Es un proceso histórico de integración mundial en los aspectos o ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, ¿ya?, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En el sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. De hecho, el concepto original fue ese, ¿ya? El anhelo, ¿verdad?, era que la sociedad actual interactuara, se necesitara, los seres humanos, ¿verdad?, entre nosotros, como era la aldea de los pueblos originarios, por ejemplo, en donde había una constante interacción entre todos los integrantes de una sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, alguien dijo, incluso fue como a modo de anhelo, ¿ah? Fue a modo de anhelo. Qué lindo sería aquel día, ¿verdad?, en que el mundo entero se comportara como una aldea, o una aldea del globo terráqueo, una aldea global. ¿Y qué? Ya, el concepto hasta el día de hoy, pero fue igual, ese concepto fue evolucionando. Bueno, la disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Y eso, ya adelantando un primer elemento crítico, tal vez, ¿eh? La globalización se entiende desde la mirada, muchas veces desde la superpotencia, porque si hay un sistema que ha encontrado un punto de expansión, de difusión, hasta de legitimación, es el sistema capitalista, ¿ya? Si ponemos todos los sistemas, por ejemplo, los sacamos al pizarrón, por ejemplo, el sistema comunitario, el sistema socialista, el sistema comunista, ya, con sus matices, capitalista, mixto, a que uno que más ha servido esto es para el sistema capitalista, eso es innegable, ¿ya? Bueno, esto a su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables, ¿ya? Claro, todo este asunto de tener, ¿verdad?, una suerte de mundo interconectado, ¿verdad?, necesariamente ayudó mucho al comercio internacional. De repente, grandes transacciones comerciales, por ejemplo, prácticamente de continente a continente, o de oferente a demandante sin verse, sin conocerse incluso. Eso es posible, entre otras cosas, a las herramientas digitales que hoy día se poseen. Y en ese aspecto también la globalización es clave, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en que el mundo entero está con una mascarilla, ¿verdad?, atento al COVID, ciertamente. Gracias a eso, por ejemplo, ¿cómo uno puede proyectar en un
tiempo de pandemia este asunto de la globalización. Por ejemplo, que las medidas, las estrategias de los países, la ayuda entre países, ciertamente se facilitó a este mundo interconectado. ¿Se dan cuenta? Experiencias positivas de un país y otro puede servir a otros países para que, siguiendo más o menos ese ejemplo, puedan enfrentar la pandemia de mejor forma. También, lamentablemente, ha incentivado a ciertas competencias, desde mi punto de vista, insana, de que, no sé, por un país, ¿verdad? Si está resultándole tal estrategia frente al COVID, ¿verdad? Compartir esa experiencia para que otros países la puedan seguir, pero en buena, ¿no? Es decir, ya, miren, nosotros, ¿verdad? Estamos ganando la batalla del COVID, no como tal país, que miren cómo está. Bueno, eso es a incentivar la rivalidad. ¿Ya? Algunos países vecinos, ¿no es cierto?, de aquí cerca, yo escuchaba de repente discursos como ese. Nosotros estamos muy bien, no como en Chile, miren cómo están. Bueno, después pasaron los meses, ¿verdad? Y la cosa se revirtió. Uno no va a hacer tan mala leche, tan mala clase, ¿verdad?, de alegrarse porque ese país ahora está mal, obvio, habiendo niños de tercera edad. Pero da que pensar, ¿no es cierto? Hay de repente un llamado a la mesura, ¿no es cierto?, a la humildad, ¿verdad? Este tema del COVID ha desnudado muchas cosas. Desde la mejor estrategia hasta la más mala, todos en un momento dado se pueden caer. Los momentos previos a venirme al colegio, ¿verdad?, pese a que fue un aumento mínimo, yo escuchaba un pequeño aumento en la positividad, por ejemplo. Estamos en el 1,29%. ¿Qué quiere decir, ojo, qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, de 100 testeos, resultaron positivos, pongámosle 1,5. Es bajo, sin duda, es bajo. Pero hubo una pequeña alza, lo cual nos lleva un toque de alerta, que el tema no ha pasado, ¿se dan cuenta? Bueno, de alguna forma la globalización te genera experiencias para que entre todos podamos defendernos de este flagelo. Miren, y aquí, este teclado, ¿verdad?, como cada continente una tecla distinta, ¿cierto? Aquí nos refrenda que son 6 continentes, no 5, como siempre se dice, Europa, Asia, África, Oceanía, esto sería América, ¿ya? América en general, ¿ya? Aquí me falta uno, entonces, porque América es uno solo, ¿verdad? Europa, África, claro. Antártida me faltó, claro, porque, ojo, este es un solo continente, América, ¿ya? Claro, me falta Antártida, ya, pero son 6 continentes. Bueno, y acá, ¿verdad? El mundo fue en el fondo dependiente o en torno a un computador, ¿verdad? Es un carro que hay que subirse, muchachos. Yo digo, lo bueno de los jóvenes, ¿verdad? Que tienen de repente no sé, por las capacidades intelectuales, que nacen ya con esto, es mucho más fácil y amigable. Gente que, como el caso mío, ¿verdad?, lo hizo en otra oportunidad, ¿verdad?, venimos de un mundo bien analógico y concreto. Subirse a estos carros a lo mejor no sube tan simple, pero después uno empieza a escuchar el gustito, y eso es lo positivo. También la globalización y su patita tecnológica sirven también un poco para juntar generaciones, ¿verdad? Esos diálogos tan lindos, ¿verdad?, a veces entre nietos y abuelos o abuelas, ¿verdad?, que el nieto o nieta le enseña al abuelo o la abuela a usar un celular, por ejemplo, ¿ya? Es como que puede cambio de roles ahí, como que el niño, ¿cierto? Pero abueli, pero mira cuál cosa le enseña. Todas esas son situaciones que permiten, ¿verdad?, una mirada humana positiva de todas estas herramientas, ¿ya?, que ciertamente se desarrollan gracias a la globalización, ¿ya? Bueno, veamos unas características de esto, de la globalización. Por ejemplo, cualquier duda, ¿verdad?, si la pasan por escrito, siempre con la amabilidad siempre de Francisco, ¿verdad?, me lee la pregunta, ¿ya? No hay ningún problema. Dice, el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en el aspecto económico, mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos y acceso a la educación, tecnología, entre otros. Entre sus principales características podemos incluir, ¿ya? Sin duda, la globalización cambió para siempre cómo nos relacionamos e interactuamos, incluso entre continentes, ni siquiera entre países, ¿ya? Va a salir más adelante y ahí lo desarrollo un poco más, pero adelantando un poquito, ¿ya? Esa noticia que fue bastante impactante, digamos,
inmigrantes hondureños, no, nicaragüenses, haitianos y algunos cubanos, ¿verdad? Literalmente pernoctando bajo un puente, pues, muchachos, ¿ya? Para entrar a Estados Unidos, ¿se dan cuenta? En donde este asunto, comillas, sueño americano, se ve que no están así, ¿te das cuenta? Y te digo, están literalmente en el agua, ¿ya? Entonces, esa mirada crítica que un hecho como ese nos hace surgir, hoy día como automática a partir, ¿verdad?, de esas imágenes que se difunden rápidamente por el mundo entero. ¿Se acuerdan cuando cerca de la frontera con Estados Unidos, el Estado norteamericano, yo no hablo de una persona específica, el Estado estadounidense tenía a unos niños como una especie de jaula, ¿verdad? Y era impactante cómo estaban esos niñitos, la mayoría de ellos de origen mexicano. Bueno, esa actitud nuestra de reprobación frente al tema, entre paréntesis, el tema migratorio es temazo, ¿eh? Es un tema muy, muy complejo, ¿ya? Pero de todas maneras, son niños, ¿verdad?, que tú no le vas a hablar en situación de un debate étnico, cultural, racial, económico. ¿Ya? Un niño que se tiene una jaula. Entonces, con la incertidumbre, ¿verdad?, el pobrecito, ¿verdad?, de qué va a ser de él, que no ve a sus parientes mayores, etcétera, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces, esa visión crítica que podemos tener frente a eso u otros temas, la globalización la inmediatiza. Nos permite, ¿verdad?, abordarla con prontitud, ¿ya? Bueno, una característica es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Hay países más, países menos, ¿verdad? Pero uno está permanentemente cercano a los efectos de la globalización. En segundo lugar, es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social, ¿ya? Es universal. Es difícil encontrar algún aspecto que la globalización no haya afectado. Lo que pasa es que uno mejor no lo ve en el día a día, pero va de a poco, ¿verdad?, introduciéndose en nuestra vida cotidiana, aunque uno no lo note. Ya, es desigual y asimétrica. Eso ya es un aspecto negativo, ya que repercute de forma muy diferente según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial, o el acceso que tiene un país a la conectividad, pues, muchachos. Yo no digo que, por ejemplo, en países o continentes tales como África, Oceanía, no haya conectividad, sin duda la hay, pero a lo mejor hay regiones que tienen cero conectividad o muy poca, ¿sí?, donde la gente tiene que caminar grandes regiones, ¿verdad?, para encontrar acceso a Internet, por ejemplo. Cuando en otros lados no. En nuestro propio país, no todas las regiones tienen la misma conectividad, ¿verdad? Yo le he contado otras veces, ¿no es cierto? Tiempo atrás tuve la posibilidad de estar en Isla de Pascua, tuve una semana ya, para un viaje más bien familiar, y te lo digo, o sea, es bastante más lento el tema ya, incluso hasta el Internet por conexión alámbrica, igual es lento. ¿Ves? De hecho, la persona que estaba ahí en el hospedaje donde estuvimos nos decía que no es muy recomendable para niños muy chicos, porque, a ver, una fuente grande de entretenimiento del niño pequeño hoy día, que es lo que es el Internet, el juego en línea, no, ahí no es muy bueno el Internet en la Isla de Pascua, ¿ves? Entonces, un tema a considerar, ¿ves? Después, es impredecible, es decir, sus resultados no siempre pueden ser anticipados, ¿ya? Claro, porque generalmente el comentario es a posteriori. Yo creo que cuando nace toda esta propuesta o este concepto, ¿verdad?, novedoso de globalización, ¿ya?, en ese instante, salvo alguien demasiado visionario, la mayoría solamente ponía énfasis en lo positivo, en la oportunidad, la difusión, ¿no es cierto?, en todo eso, y no tanto en lo negativo, ¿eh? Depende de la conectividad de las comunicaciones, lo que señalamos. Evidentemente, un país más tecnologizado, con mayor cultura y equidad digital, evidentemente va a sacar mejor provecho de la globalización que uno que no. Supone la reorganización espacial de la producción, ¿ya? Cuando, por ejemplo, distintos mercados mundiales empiezan a interactuar de manera digital, evidentemente eso puede dar origen a nuevos mercados y sobre todo a nuevos bloques económicos, ¿verdad? Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Bueno, y ahí también hay una asimetría en eso, ¿cierto? Hay una asimetría, claro, porque, por ejemplo, nosotros efectivamente tenemos acceso a lo que nos puede ofrecer la superpotencia, pero al revés es más difícil, es más complejo, ¿verdad? Bueno, marcas que antes de la globalización ya están presentes, ¿verdad?,
todo eso se profundiza en el que nosotros somos muy bien receptores de la oferta de los grandes, de las grandes potencias económicas. Conforma un modelo financiero mundial, ¿ya? Donde está siempre la discusión, ¿ya? La globalización es de verdad un ente integrador, o es, por ejemplo, es como un capitalismo tecnológico camuflado así, ¿ya? Porque de verdad, o sea, la globalización, ¿no es cierto?, fundamentalmente profundiza las redes de capitales, ciertamente, ¿ves? Y no otro tipo de modelo económico. Incluso los modelos, por ejemplo, que son contestatarios al capitalismo, la globalización de alguna forma como que desnuda sus puntos negativos. Estoy pensando en sistemas de corte socialista, ¿verdad?, que todavía subsisten, ¿ya? Bueno, en esta oportunidad intercalamos las preguntas de aplicación dentro, ¿no es cierto?, del PPT, ¿verdad? Entonces la primera ahí dice, elabore una definición de globalización, ¿ya? En el fondo es decir, ¿qué se entiende por globalización, ¿ya? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, decimos que acá estaría la definición. O sea, la pregunta 1 ahí, la respuesta sería ahí. Ustedes después la pueden redondear, ¿ves? Ahí sería la respuesta a la pregunta 1. Ya. Después, ¿no es cierto? Establezca 2 causas de la globalización. Lo mismo, el mismo criterio. Yo voy leyendo acá, ¿verdad? Aquí puede ser una. ¿Ya? Ahí puede ser la otra. Ya. Una pregunta nos pedía 2. Después, explica al menos 4 características de la globalización. Para aquí, miren, imagínense, aquí les pusimos 3, 6, 8. ¿Ya? Cuando dice explique, no se trata de que usted haga algo demasiado largo, por ejemplo, como una breve opinión al respecto. Supongamos que, vamos a decir, la penúltima. Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad de consumo. Entonces, ustedes le pueden poner eso, coma, ¿verdad? Porque la mayoría, por ejemplo, de los mercados mundiales, ¿verdad?, han aumentado sus ganancias a través de la globalización, lo cual es absolutamente cierto. Está, por ejemplo, esa posibilidad que antaño era como una utopía, en que uno, por ejemplo, puede ser un importador, una persona natural, que tú puedes comprar directamente desde el Extremo Oriente un pallet y te llega a ti. Había personas que le digo, mal eso, otras que le digo, muy bien. Tú compras tu mercadería a nivel internacional y te va diciendo incluso el grado de avance de la llegada de lo que tú compraste. Y no se necesita ser un millonario al respecto, fíjate. Tú puedes comprar un container o algo más parecido, ¿verdad?, a nivel directo internacional y por computador. Ha habido estafa, sí, ojo, ha habido estafa. ¿Cómo? En AliExpress. Miren, aquí nos da un dato específico, Francisco, ¿eh? ¿Ven? Bueno, yo lo he hecho también. ¿Y te resultó bien, Francisco? Sí. ¿Te llegó tu compra? He comprado todo en China. En China, ¿verdad? Claro, qué bueno. Entonces, esa lógica, por ejemplo, de comprar de esa forma, antaño era solamente de grandes empresarios. Entonces, de alguna forma como que se acercó la lógica de importar para ti como persona natural e individual, no depender de una importadora o crear un importador para ese efecto, ¿te das cuenta? Algo positivo. Estas cosas tienen ambas cosas, lo bueno y lo no tan bueno. Dice, explique, y así ya lo dije, 4 características de la globalización. ¿Ya? Ya, aquí, ventajas de la globalización. Desarrollo de un mercado global. ¿Ya? Fondo, aunque importa también la competitividad, cada país tiene la instancia, ¿cierto?, de participar de manera cualitativa en este proceso, ¿cierto? Y evidentemente el mercado, por supuesto, dará respuesta, en el fondo, a la oferta y demanda de fondo de cada país o de cada grupo de países. Otra cosa positiva es la interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, ¿ya? Mayor acceso a la información, lo que hablábamos delante, una inmediatez hoy día, no sé, pues, supongamos ya, en horas de la mañana, mujeres afganas defienden sus derechos de género frente a las autoridades de los talibanes, ¿ya? Las damas, ¿no es cierto?, se pusieron en tal calle, incluso tal cual,
pero la manifestación fue disuelta por un grupo producido de guerrilleros talibanes, ¿verdad?, que la disolvieron y amenazaron ya. Eso, en cosas de minutos, puede estar al otro lado del mundo, por ejemplo. Y eso, ¿verdad?, la globalización te permite un mayor acceso a la información. Después, circulación de bienes y productos importados, lo que hablábamos recién, que ya esto, el importar, por ejemplo, producto, no necesariamente es privativo de ser un gran empresario, todo lo contrario, puede ser a partir obviamente te exige un pequeño capital, o no tan pequeño muchas veces, ¿eh? Pero eso se puede hacer de manera individual. Aumento de inversiones extranjeras, el conocer, por ejemplo, más fuentes de riqueza, más fuentes de producción, más medios de producción, hace que inversionistas se interesen, por ejemplo, en invertir en otro país. Ahora, la inversión extranjera en sí mismo no es mala, si el punto está en que el Estado, que receptor de la inversión, debe, por ejemplo, tener una política impositiva lo suficientemente correcta que, por una parte, proteja un poco sus recursos y que estos no sean depredados por las grandes transnacionales, que es un tema, pero también, por otro lado, estimular la correcta, ordenada inversión extranjera, porque genera trabajo, genera un montón de más bienes y servicios, y eso es importante. El negarse a la inversión extranjera es una mirada muy retrógrada de lo que es la política económica del mundo, ¿ya? Pero siempre que hay equilibrio. Tampoco, por ejemplo, vamos a permitir que no sé, por transnacionales sean dueños de nuestros recursos y eso no nos genere a nosotros ventaja económica, ¿ya? Es como, por ejemplo, no sé, supongamos que alguien dijera, con cálculos bien serios, ¿eh?, que la industria del cobre chilena, por ejemplo, nos convendría más que venderle su totalidad no sé, a Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya?, o a los japoneses, o chinos, como mejor diría. ¿Ya? Japón ha perdido un poco de fuerza económica, ¿ya? O se la arrendamos y le cobramos, por ejemplo, estoy haciendo cosas que hacen imposibles, ¿ya? Y le cobramos, por ejemplo, una suerte de derechos mensuales o anuales. Todo el cobre chileno. De una mirada, o sea, entreguemos todo al nivel de concesión, ¿verdad?, por una cifra justa y que nos dé ganancias fijas, y si hay un riesgo, ¿verdad?, porque ustedes saben que el cobre sube y baja, ¿verdad? Ya. Eso ya es asunto del concesionario. El Estado chileno se asegura. Claro, a lo mejor no sería malo desde el punto de vista, por ejemplo, práctico, pero yo creo que a mucha gente le causaría escozor que una riqueza tan importante como nuestro cobre estuviera en manos completas de un extranjero, o de unos extranjeros, ¿se acuerdan? Evidentemente en este tema, o por supuesto que hay un cruce de ideología, obvio que hay un cruce de ideología, pero también puede haber equilibrio, ¿ya? Fíjense una cosa, no crean, países eminentemente capitalistas, hablar de Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra y otros, sus tasas impositivas son altísimas. Son altísimas. No crean, por ejemplo, que en esos paraísos capitalistas, no, los impuestos son súper estrictos. Ya anda a evadirlos. Te cae la pena del infierno. ¿Ves? No como acá que a veces para la risa, o sea, una empresa va de impuestos, le pasan un parte que una mínima parte de lo que usufructó. En otro lado, no, te llega una sanción muy fuerte, cárcel. Justicia también, eso es de la justicia también. Claro, por supuesto. Pasa con el tema de los futbolistas. Sí. O por ejemplo, el tema que hubo casos, por ejemplo, de futbolistas, entrenadores y otros que pedían que sus sueldos fueran depositados en otros países por el tema de las paraísos fiscales, por ejemplo. No quiero calumniar, pero me da la impresión que don Sampaoli fue una cosa así, que su sueldo se lo depositara en una cuenta en la isla Caimán. Me da la impresión que sí. Entonces, y también, por ejemplo, brigadas especializadas de delito económico pueden descubrir si alguien está de esa forma evadiendo impuestos, haciendo triangulaciones, por ejemplo, para evadir impuestos. No sé si en otras clases yo lo dije, pero el gran criminal Al Capone, ¿ya?, el gángster Al Capone, lo único que le pudieron probar después de toda una vida delictual fue por evasión de impuestos. Y si fue a la cárcel fue por eso, y no por los crímenes que cometió. Si me repito el ejemplo, disculpen, ¿ya? Entonces, el tema impositivo en las grandes potencias es importante, ¿ya? Y no tiene que ver que sea como el ejemplo que nos acota Francisco, ¿verdad? No, un futbolista destacado, por ejemplo, y la otra vez hubo casos que Alexis tuvo que dar cuenta ante la justicia Sánchez, ante la justicia española por el tema impuesto, meses su oportunidad,
y otros conocidos del ámbito del fútbol, ¿ya? Bueno, también favorece las relaciones internacionales. Evidentemente, un mundo tan interconectado, ¿verdad? Por supuesto, te consolida este sistema, esta red de relaciones internacionales, ¿ya? También un proceso de intercambio cultural, yo lo defino un poco asimétrico, pero bueno, hay una mayor, por lo menos una disposición, ¿no es cierto?, a recibir nuevas culturas o aportes de estas otras culturas. Aumenta el turismo, ciertamente, claro, porque al conocer más de todo el mundo, en tiempo de normalidad, pues, sabes que para la pandemia paró, muchas de estas cosas estamos hablando ahí, las paró la pandemia, ¿verdad? Pero al haber, por ejemplo, en tiempo de normalidad, y una actividad turística fuerte, sana, evidentemente el conocimiento de otras regiones aumenta el turismo, ¿ya? Y por supuesto eso te lleva a un desarrollo tecnológico cada vez más evidente, ¿cierto? Ya, como decíamos delante, hay elementos que son positivos y otros que no, pues, no son tan positivos, algunos de ellos ya los dijimos, ya quisiera aquí recalcar algunos casos. Por ejemplo, incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración, ¿ya? A veces, por ejemplo, los estados se ven superados por este mundo interconectado y no tienen acceso a una correcta fiscalización. Claro. No sé si han oído hablar de los Bitcoin, la moneda virtual, todo eso, que en algunos casos dicen que es estafa, en otros casos dicen que es cierto, digamos. Hay todo, por ejemplo, tú inviertes en Bitcoin, ¿cierto?, la moneda virtual esa, y es tierra de nadie en materia impositiva. Sepan ustedes, por ejemplo, que aquí en Chile se graba el ahorro. O sea, si tú tienes varias cuentas, tú pagas impuestos por eso. Porque si te genera interés por tener cuenta en el banco, eso tú tienes que después de eso declararlo. Si te está dando interés. Bueno, el Bitcoin, esta moneda virtual, es como una tierra de nadie. Porque como es medio formal, ¿verdad? Como que no te obliga a ti a declarar eso. Ojo que ha habido de repente información errónea o falseada. Como dicen, ¿no es cierto?, que tal cantante compró tantos bitcoins y ahora es millonaria. Ojo con eso, que eso son mentiras. Ya una vez Iván Zamorano, relativizó ese asunto, que él había salido de su bancarrota gracias a que compró bitcoin. ¿Te acuerdas que empezó a decir mucho de eso? Que Zamorano había comprado bitcoin, ¿verdad? Y gracias a eso se había recuperado económicamente. Y a él eso lo relativizó. A lo mejor lo relativizó por un tema de temor a que le llegara una sanción impositiva, puede ser. Bueno, otra, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local, ¿ya? De repente el comercio local puede verse afectado por ¿no es cierto?, el comercio grande, de transnacional, etc. Las grandes cadenas pueden en un momento dado terminar con no sé, por el fin de los pequeños negocios, los pequeños comercios. ¿Ves? Yo alcancé a conocer la famosa carnicería de barrio, por ejemplo. Esa carnicería que podía estar en tu villa, en tu población. ¿Ya? Don Pepe, ¿verdad? Uno iba, don Pepe, necesito 1 kilo para un asadito, ya te lo tenía, te sacaba un tremendo trozo de carne, cortaba el hombre. Te lo envolvía en un papel de diario o con cagua. Ya, pues, ese modelo de carnicería, por ejemplo, se dio espacio porque la venta de carne en el supermercado o las cadenas de carnicería. Estoy pensando en Vara, estoy pensando en Río Bueno, ¿ya? Los González, ¿ya? Bueno, y otros. Yo digo ese malo convertir ahí, por si acaso, no estoy diciendo que el dueño propietario de negocio pequeño de alguna forma se ve como amenazado por estas grandes cadenas, ni hablar de las farmacias chicas, aunque ojo, en el último tiempo ha habido un resurgimiento de las farmacias más pequeñas, ¿ya? Que es donde tú encuentras medicamentos más baratos, por ejemplo, pero son farmacias coludidas. Estoy pensando, no estoy haciendo reclamo, estoy pensando en la del Dr. Simi, que hay porque igual es cadena, pero bueno, una cadena que controla las otras cadenas, ya. La farmacia San Antonio, ahí al lado del ex Santa Isabel, ahí cerca de La Palma, no sé, por la ECO, que hay al lado del Valle. Y es verdad, fíjate, es verdad, el tema es más económico. Entonces, me parece que ustedes me contaban la otra vez que personas que han accedido a las farmacias populares partieron muy bien, pero el servicio se fue bajando calidad, ¿no es cierto? Parece que ustedes me contaron, con sus compañeros de la noche, que ya no es tan ágil.
Bueno, ahí, claro, porque implica gestión municipal, un buen tema importante. En Santiago, me acuerdo, tanto Recoleta como Las Condes inauguraron ese asunto de las farmacias populares. Graciela da el dato de la Italia. Ah, claro, Graciela y Natalia es de la antigua. Claro, la familia Canala en Quillota era famosa por su, tenía dos farmacias, Graciela, la Italia y la Germania. Claro, Germania después cerró, estaba ahí un poquito más allá. Prat con Freire, sí. Italia, por eso se mantiene. Y ha logrado, por ejemplo, a través, ¿no es cierto?, de un trato personalizado, un delivery bastante razonable, ¿no es cierto? Claro, tú puedes pedir a Italia, ¿ves? Y ha sobrevivido a Italia. Hay que ver la cantidad de gente esperando a ser atendida. Sí, sí, hay que tener paciencia, sí, hay que tener paciencia. Sí, espero. No sé si va con tiempo, ¿cierto, Francisco? ¿Ves? Claro. Entonces, bueno, y la otra que es pionera en ese tipo, pues la Tamanaco en Calera, claro, que se ha llevado multas, sí, hay que decirlo. La Tamanaco en Calera, desde la Ligua venía gente a comprar la Tamanaco. Farmacia familiar por excelencia. No, que lo que se dice es que era muy manganche en materia de venta de medicamentos sin receta, ¿ya? Y que eso finalmente lo anduvieron sancionando, ¿ya? En la Tamanaco, porque uno se pasaba el dato. ¿Qué tal el remedio, por ejemplo, sin receta? Ya, en la Tamanaco te lo venden. Ya, pues no, pues obviamente a la larga iba a llegar a la autoridad sanitaria, ¿no? Porque es complejo. Los psicotrópicos, por ejemplo, legal, no se puede meter ni uno sin receta. Retenida o exhibida. Estoy hablando de todos los CEPAN, diazepam, lorazepam, clonazepam, todo eso sería ilegal venderlo así nomás. ¿Ves? Profe, pero es que yo sé, me han contado que hasta en la feria venden eso. Sí, lamentablemente hace. Lamentablemente hace. Pero no debería ser así. Hay jarabes, por ejemplo, para los niños, para la enfermedad de broncopulmonares, que ahora estos son con receta retenida. Claro. Porque esos jarabes muchas veces fueron utilizados como sustancia, ¿cuánto se llama?, de tipo adictiva, por adultos. El Gambutrol, por ejemplo, que el tema del asma, o a veces, por ejemplo, el insumo de los puff para los niños, no te lo venden así como así. Ahora no, tienes que tener la receta respectiva. ¿Te das cuenta? Porque fueron empezar a ser usados por adultos como sustancias adictivas, esa materia prima del puff de los niños cuando se congestionan, ¿ya? Bueno, así que desde ese punto de vista, ¿verdad? Desventajas de la globalización también, por ejemplo, otro aspecto negativo sería aumento de la brecha de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Lamentablemente, si el objetivo era cortar esa brecha, no se logró. Esa imagen, ¿verdad?, de ese joven manipulando su celular, ahí, y al otro lado del globo terráqueo, tal vez un niño, tal vez de la misma edad, con los huesitos. Eso indica que, bueno, esos dos adolescentes conviven en el mismo mundo, pues, muchachos. Conviven en el mismo mundo. ¿Ves? Entonces, el tema no es descenderle la calidad de vida a ¿no? El tema es que este otro joven, ¿verdad?, su hermanita, o sea, todo, tenga mejor calidad de vida, ese es el punto. El tema no pasa a empobrecer al que tiene algo más. El tema es que no lo tienen, darle oportunidades para que sí tenga una calidad de vida digna, ese es el punto. Uno sabe que no somos todos millonarios, imposible, eso no, es una utopía, pero por lo menos que la calidad de vida sea digna y que te permita, ¿verdad?, también adecuado a tu esfuerzo personal a crecer. Ese es el gran anhelo. Es fácil decirlo, profe, usted que habla bonito. Claro, es fácil decirlo. El tema es como llevarlo a cabo. El tema de mejorar las oportunidades para las personas. Después, construcción de una hegemonía cultural global que amenaza a las identidades locales. Lo hemos dicho ya, muchos grupos originarios, pueblos originarios, ¿no es cierto?, se ven amenazados por esta cultura hegemónica que viene del primer mundo. ¿Ya? Quien la lleva en materia de globalización no es el tercer mundo, sin duda. Entonces ahí también hay como una resistencia a la globalización. El mundo indígena, por ejemplo, el indigenismo en general, es contrario a la globalización. ¿Ya? Es contrario, muy contrario a la globalización. Bueno, y también uniformidad o limitantes en el consumo.
Claro, porque en muchas oportunidades, por ejemplo, el mensaje mediático es convencerte a ti de que un producto, un servicio, que a lo mejor en tu vida lo necesitaste, ahora te es indispensable. ¿Ves? Y ese producto, con esa característica, tú mejor viviste tranquilamente tu existencia sin eso, pero no, pero es que ahora existe. Por lo tanto, úsenlo. Porque su vida le cambiará la vida, como sea una publicidad antigua. Entonces, te das cuenta, entonces, ahí también está de repente eso, el generar la necesidad de manera artificial. ¿Ves? Y situaciones que a lo mejor pueden ser hasta obviables, ¿te das cuenta? O también generar el estrés de que una persona, al no poder comprar todo lo que se le ofrece, esa persona se puede sentir como vulnerable de acuerdo a eso. Y para nada, pues sí. De hecho, a mí nadie me va a convencer de usar un celular que me cueste 800.000 pesos, pues. Sin duda, en mi trabajo, ¿verdad? Necesitaré un equipo adecuado, con cierta rapidez, con acceso a la web, ¿no? ¿Verdad? Pero no necesitaré uno de 800 lucas. Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, va a salir el nuevo iPhone no sé cuánto. A veces está agotado antes de empezar a venderlo, porque la gente, ¿no es cierto?, lo compra antes, ¿no es cierto? Entonces, ahí de repente donde a lo mejor se podría mejorar un poco la visión que se tiene de no transformar a la globalización en un concepto consumista. ¿Ya? El consumo es importante, porque sin consumo la economía no se expande, ¿ya? La economía no se proyecta. Necesitamos consumo, por supuesto, el consumo es necesario, ¿ya? Porque obviamente si la gente no gasta, bueno, y es más, el hecho que he demostrado con por lo menos el primero o el segundo 10%, la economía se reactivó gracias a eso, ¿ya? Lo que habría que entrar a preguntarse, ¿verdad?, que esa reactivación se basó en la utilización de fondos de ahorros previsionales, ¿ya? ¿Hasta dónde uno puede llegar con esa lógica? Porque está claro, y eso, ya sea ahorro previsional o no, el ahorro se acaba. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, reactivar la economía para que la persona, ¿verdad?, pueda volver a tener, se dice que es imposible prácticamente, pero bueno, recuperar ese dinero que por necesidad tuvo que gastar por el tema de la pandemia, ¿se dan cuenta? Por eso que a veces la economía es tan difícil, muchachos, dar con la respuesta así, esta es la fórmula, pa. No es tan simple, nada es tan simple, ¿ya? Bueno, pregunta de aplicación, ¿no, verdad?, sobre las materias que ya hemos conversado. 3 hechos que pueden calificar a la globalización como algo positivo, como un proceso positivo, ¿verdad? Eso tú lo encuentras en la diapositiva 5. 3 se piden ahí. Y la otra, hechos, elementos, situaciones que pueden calificar a la globalización como algo negativo, en la 6. Es cosa de tomarlo, ¿verdad? Y aquí dice señalar. Cuando dice señalar es solamente transcribir. Cuando dice explicar hay que explicarse un poquito. Ahora, los orígenes de la globalización. Esto cuando comienza. Haciendo un poquito de historia. Dice, la globalización es un fenómeno palpable, sobre todo desde finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Se suele señalar que tuvo su inicio con la llegada de Colón a América a finales del siglo XV y con la colonización por parte de las potencias europeas alrededor del mundo. Claro, porque de alguna forma el proceso de expansión europea, ¿ya?, siglo XV, ¿verdad?, 1492 y siguientes, ya se apuntaba a una expansión del mundo. El mundo como que se agrandó, digamos, ¿ya? Esa visión trinitaria, por así decirlo, medieval, ¿verdad? Incluso tenía su trasfondo religioso, ¿verdad? Tres continentes, Trinidad, el número 3, divinidad, ¿verdad? Bueno, no, pues cambia. El descubrimiento, ¿verdad?, o llegada de los españoles a América y otros descubrimientos o exploraciones, ¿verdad?, de ese tiempo, evidentemente al mundo lo cambian y como que el mundo se agrandó. Digo entre comillas porque el mundo sigue siendo igual, pero se agrandó desde el punto de vista cultural, geográfico, los conocimientos, las materias primas. Cuesta hoy día asumirlo, fíjense que en Europa, antes de la llegada de los españoles a América, no se conocía la papa, o también llamada patata. No, eso es americano, ¿sí? El tabaco, con lo negativo que puede ser un montón dado, pero es de acá, de América. ¿Ven? Y otro, el tomate y cosas por el estilo. Acá también, al revés también, ¿ah?
Aquí en América lo conocemos el trigo, por ejemplo, el trigo europeo, el arroz asiático, ¿verdad? Entonces, todo eso hicieron una interacción del mundo, ¿ya? Este proceso se asentó exponencialmente, obviamente, a partir de la revolución industrial, siglo XIX, y el real del capitalismo, y adquirió su forma plena a partir de la segunda mitad del siglo XX. Claro, y ahí después ya no lo paró. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad?, se transforman en multipotencia, potencia a nivel mundial, ¿verdad? Evidentemente sus sistemas fueron conocidos, ¿verdad?, en todo el mundo. De hecho, se lo repartieron, como vimos en su oportunidad, ¿verdad? Mundo bipolar. Después cae el mundo socialista, entonces se supone ahí que el mundo entero está bajo la férula estadounidense, ¿verdad? Y ahí es donde justamente viene una crítica que del mundo socialista se le hace a la globalización, que la globalización no es otra forma que esta expansión o legitimación del capitalismo. Razón tiene en alguna medida, ¿no? Pero no solamente eso. Bueno, las innovaciones en el campo de las comunicaciones y de la informática, sobre todo en el Internet, han jugado un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. Yo diría que indispensable, ¿ya? Prácticamente impensable un mundo actual no conectado. Que no se conecta no vive. Tal vez estamos exagerando un poco con eso, digamos, pero evidentemente, de una u otra forma, una gran cantidad, por ejemplo, de elementos clave en la vida diaria, uno los puede desarrollar de manera mucho más rápida a través de algún tipo de conexión, algún tipo, ¿ya? Sea red social, sea, no sé, pues, la web, sea el Google, sea lo que fuere, sea lo que fuere. Ahora, vamos a definir en este rato que nos queda, no recuerden como hay una segunda parte del día jueves, ¿verdad? Porque ahí, miren, le adelanto un poco. Tenemos, por ejemplo, la globalización económica y social, ¿verdad? Después la globalización política, ¿ya? Tecnológica, cultural, con las consecuencias, o sea, nos queda bastante, ¿ya? Entonces, mi intención no es, por ejemplo, leerlo así, aturdirlo con, sino que la realidad es que lo vamos entendiendo. Entonces, por lo tanto, a lo mejor nos quedan como 10 minutos, un poquito más, ¿verdad? A lo mejor con uno o dos de estos elementos y con eso estamos por hoy día, ¿ya? Evidentemente dejamos lo otro para el día jueves, ¿ya? Bueno, la globalización económica y social. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial y productivo, ¿ya? En el fondo, la globalización económica no es muy partidaria con las grandes tarifas aduaneras, con los grandes aranceles aduaneros. Más bien la globalización planetaria, ¿verdad?, tiende a que los países, de común acuerdo, bajo condiciones equitativas para todos, establezcan criterios parejos, ¿verdad?, de tarifas aduaneras. ¿Ve? A veces se producen igual guerras tarifarias entre países. La última más destacada fue entre China y Estados Unidos, en que ambos países se aplicaron cientos de impuestos específicos a los productos que llegaban del otro país, por ejemplo. Eso a la larga, ¿verdad?, es malo para todos, el tema. Bueno, el surgimiento de bloques económicos, es decir, países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como el caso de Mercosur o la Unión Europea, es el resultado de este proceso económico, ¿ya? Claro, hoy día, por ejemplo, no hay alianzas bélicas, como lo pasamos antes, ¿no es cierto? No va a surgir nuevamente, o no se ve que surja una triple entente, una triple alianza, ¿ya? Los aliados, el eje no, pero sí existen estos bloques económicos que tiene también o puede tener, ¿verdad?, su implicancia bélica. Recordemos que uno de los mercados más prósperos en la historia de la humanidad es justamente el mercado de las armas. Entonces, tampoco es tan impensable un resurgimiento de estos bloques a partir de la economía. En el siglo XXI, la globalización económica se intensificó, más logrando un impacto en el mercado de trabajo y comercio internacional, ¿ya? De hecho, la globalización, ¿no es cierto?, económica
Una cosa positiva, ¿cierto?, es que difundió más los derechos laborales, ¿cierto? Pero, por otra parte, la exigencia laboral productiva, ¿cierto?, por trabajador, por trabajadora, es más estricta, más compleja, ¿ya? El trabajador o trabajadora, cada vez se hace una exigencia cada vez más cuantitativa, más que cualitativa. Es rendimiento, es curva de producción. En alguna empresa, por ejemplo, le llevan como una curva de rendimiento a cada trabajador o cada trabajadora. Incluso esa curva de rendimiento puede significar un despido, incluso hasta cumpliendo metas, ¿no? Porque hay ciertos promedios, ¿verdad?, que determinan un nivel deseable de desempeño. Estoy hablando de la área productiva. Y ese nivel deseable, ¿verdad?, puede que sea bueno en un momento dado, pero como no obedece al promedio de ese grupo de trabajo, evidentemente el trabajador puede salir, ¿ves? Entonces, es así, y eso estresa, sin duda, sin duda. Los trabajadores, por ejemplo, que tienen contratos por comisiones, por captación, todo eso es bastante estresante, porque hay metas, a poder haber muy bueno, pero hay meses malos, y estoy hablando de normalidad, meses malos, de la cual, ¿no es cierto?, la gente no tiene otras prioridades. Entonces, bueno, ¿cómo mantener vivo el tema? ¿Ves? Bueno, la organización social se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Tomando en cuenta esta acepción, se puede afirmar que un mundo globalizado en el ámbito social es aquel en que los seres humanos son considerados iguales sin importar su clase social, creencia religiosa, ni cultura, ni raza, ni nada, ¿ya? Un ser humano, por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, a la humanidad, ya es un concepto de igualdad. Ya, la igualdad en cuanto a igualdad a la dignidad y en cuanto a la igualdad de oportunidades, porque evidentemente hay elementos cualitativos que lo hacen distintos. Entonces, en ese sentido hay que entender bien lo que es la igualdad, ¿ya? La igualdad de oportunidades, ¿cierto?, de dignidad. ¿Te das cuenta? No una igualdad, no, claro, porque evidentemente somos diferentes, por intereses, por características, por historia de vida, por muchas cosas. ¿Ven? Pero, no sé, por un catedrático universitario, no por esa persona, por el hecho, con los méritos que pueda tener un catedrático universitario, ¿verdad?, no por eso es más digno que un modesto trabajador o trabajadora del campo, por ejemplo. No, no. Entonces, ahora, evidentemente, en los países tendrán que tenerla o diseñar políticas adecuadas para que todas las personas con sus respectivos trabajos, oficios, carreras, lo que fuere, ¿ya?, tengan acceso a una vida digna. Eso es el tema. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil, obvio. Obviamente que es complejo, ¿eh? Antaño en Chile, por ejemplo, estaba el complejo de, no sé, pues, a ver, yo no digo que sea malo, por si acaso, yo no digo que sea malo, porque no sé, pues, un padre de familia, una madre de familia que ya siempre fue trabajador, de trabajo del mundo físico, ¿ya? Construcción, campo, minería, extra. A lo mejor con justo deseo, quería que ese hijo, esa hija fuera profesional, el deseo de ser profesional, ¿ya? Incluso de repente, cuando ese hijo o hija decía, no, papá, mamá, yo quiero sacar contigo, lo mandaban a buena parte, no, porque si me estoy sacando la cresta por trabajar es para que tú estudies, ¿no?, para que te caigan las oportunidades que yo no tuve. ¿Se acuerdan de eso, esas discusiones que se formaban? Y no, papá, mamá, yo quiero trabajar contigo. Bueno, hoy día la mentalidad, bueno, generar trabajadores capacitados, trabajadoras capacitadas, porque está claro, si una sociedad, muchachos, no podemos, cada profesión, ¿verdad?, no podemos estar inundados de abogados, de ingenieros, de médicos, de arquitectos, ingenieros, ¿no? También se necesita técnico en todas esas áreas que acabo de nombrar. Entonces, eso es importante, porque antaño en sí tenemos ese complejo, ¿ves? Y a esa había ciertas discusiones familiares, yo me acuerdo, ¿eh? Conocidos míos que tenían realmente ciertas peleas con los papás porque no querían estudiar, ¿no es cierto?, las carreras que querían, eso mismo, pero técnico. Ya, si llegaba como al consenso, ya sabéis qué más, ya, te doy la pasada, estudia carrera técnica, pero después, ¿no es cierto?, siempre, ese es el tema, trata de seguir después esa misma para nivel profesional. Ya ahí no es malo, porque está mucho de superación, ¿no es cierto? Pero antes se daba mucho ese tema, ¿no? Yo me acuerdo, miren, el ejemplo que les voy a dar, a propósito de las fiestas patrias.
El Francisco Chamorro, esta película antigua ya, en la cual, ¿no sé, el orgullo del Chamorro, el dueño del circo, era que su hijo era doctor, pues iba a ser doctor. Bueno, después, de hecho, la trama se descubre que hace rato que el hijo no empezó a la universidad, por ejemplo, no está haciendo eso. Bueno, cosas que pasan. Bueno, la globalización, ¿cierto? Esta difusión, ¿verdad?, que nos está ajena al mundo laboral. Nos está ajena al mundo laboral. De repente, hoy día, por ejemplo, hay muchas profesiones no tradicionales que a lo mejor no existían hace 10 años o hace 5 años. Que no sé, pues. Y ojo, de repente hay ciertos boom que matan un poco la practicidad. De repente hubo un boom de los de prevencionistas de riesgo, me acuerdo. ¿Ya? Claro, es que bueno, es necesario el prevencionista de riesgo, pero tampoco pueden muchos, muchachos, porque después esa joven va a salir a trabajar y va a tener la frustración de del trabajo. Los peritos forenses, ¿no? Hubo hasta universidades que las denunciaron porque estaban generando títulos falsos. Universidades, pues. Cuando en Chile, por lo menos, perito forense que de verdad trabaja y que está al alero de la PDI. ¿Ya? Entonces, estaban ofreciendo a granel perito forense, por ejemplo. Entonces, de repente, nuestros jóvenes, ¿verdad? Ojo, ustedes mismos que me están escuchando, tienen deseo, ¿no es cierto?, de ver carrera, todo eso. Vean el tema laboral, vean el prestigio de la carrera que están viendo. ¿Ya? Si está validada, si está acreditada, cuánto tiempo lleva acreditada. ¿Ya? Eso, porque si no, de verdad, pues estudiar algo y después no poderlo ejercer es muy frustrante, muchachos. Y uno a veces como viejo no les quiere tirar el avión abajo, no. Sí, justamente ser joven es necesario ser idealista muchas veces. Pero también uno dice, pero pucha, a ver, partiría el alma, por ejemplo, una hija mía estudiar a sacar la mugre, pobre, por toda la carrera y después de la bota y no pudiera trabajar en lo que estudió. ¿Te das cuenta? Porque no hay campo. Entonces ahí es donde justamente hay que tener un poquito de practicidad, ¿ya? Elegir con la cabeza, no con el corazón. Bueno, globalización política. Dice, la globalización ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a sinfín de problemas que se han vuelto globales y que nos afecta a todos. Por ejemplo, el cambio climático, índice de pobreza, uso de recursos naturales, entre otros. ¿Ya? Por ello se han creado instituciones y organizaciones de carácter internacional, por ejemplo, la ONU, Organización de Naciones Unidas, a fin de enfrentar dichos problemas y dar la mejor solución posible. La ONU hace tiempo está cuestionada. El poder real de eficacia de lo que la ONU hace, uno se pregunta. O sea, países que de verdad se meten al bolsillo resoluciones de la ONU. El mismo Estados Unidos. Entonces, ahí donde, bueno, claro, antaño la ONU tenía una fuerza de paz que cumplía, ¿ya? Hacía cumplir, mejor dicho, los dictámenes de la ONU. Pero ya a partir de los genocidios en África, del mismo tema de Afganistán, el Medio Oriente, ¿te das cuenta? La ONU es bastante relativo su eficacia. Por no decir que no existe, no, sí existe, pero es que es relativa. Bueno, la OTAN, que surge en la Guerra Fría, que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Ahora, aunque la OTAN actual está más orientada al plano económico y cultural que al plano bélico como antaño, ¿ah? Esas preguntas se las dejo mientras tanto ahí. Las podemos comentar el día jueves. ¿Ya? Y aquí llegaríamos hoy día la globalización tecnológica. ¿Ya? Abarca el acceso a Internet, información, ¿verdad? Medios de comunicación, distintos avances tecnológicos y científicos en el área industrial y de salud. ¿Cierto? Ahí esa imagen que está a la derecha ahí, dos celulares, ¿verdad? Con las manos apuntándose mutuamente. Entonces eso nos permite conectarnos. Dice, vivimos en un mundo interconectado. La información se comparte a nivel de mayor velocidad y distancia. Las personas están más informadas acerca de lo que ocurre en su país y alrededor del mundo a través de los diversos canales de comunicación que existen, ciertamente, como lo que acabamos de enseñar, ¿no es cierto? Tal vez el precursor de estos eran los famosos teletipos. El teletipo, ¿verdad?, era una suerte así como de máquina de escribir que se activaba sola, pero que una señal desde el otro lado del mundo daba una información y el teletipo empezaba a escribir la noticia en papel, no me acuerdo, papel. Bueno, esa tecnología quedó superada, ¿verdad? Y la Internet te permite una información instantánea prácticamente
Basta que un periodista, o que un periodista, un civil, tenga un dispositivo cerca y la información ya puede estar en el mundo entero, literalmente, ¿eh? Y no estoy exagerando. Los medios de transporte también se han beneficiado del avance tecnológico y científico. Por ejemplo, se han desarrollado mecanismos para reducir el consumo de combustible, sí. Ahí algo se ha avanzado, sí, ¿eh? Para que no vean que todo es negativo, no. El tema, por ejemplo, del combustible verde, reutilizable, sustentable, ¿verdad? Energías limpias. ¿Hay que avanzar más? Sí, hay que avanzar más. Pero se ha avanzado, y Chile ha avanzado entre ellos, fíjate. Yo en mi infancia fui testigo del crimen, porque fue un crimen ecológico que implicó la chimenea de Nami sobre el Valle Pichuncaví, por ejemplo. No digo que hoy día no se contamine, no, pero de verdad se ha mejorado bastante. Esa lluvia ácida que esa chimenea le tiró a los agricultores del Valle Pichuncaví hizo un daño irreparable. ¿Ves? Y pasaron distintos gobiernos, distintos signos, y el tema no cambió. Hasta que de a poco empezó a... Hoy día hay exigencias ambientales más duras, más enérgicas. Y de hecho hay tribunales ambientales que no existían hace años, ¿verdad? O si, por ejemplo, una empresa tiene un proyecto, ¿cierto?, de desarrollo, pero primero tiene que dar, para empezar a conversar, tiene que mostrarnos, ¿cierto?, que no va a dañar el medio ambiente de la región donde va. Una de las últimas polémicas al respecto fue el proyecto Candelaria, ¿no es cierto?, en el norte chico. Que el tema no ha sido llevado a cabo, pese a que mucha gente lo ve como una oportunidad económica, sin duda lo es, evidentemente, porque no han logrado demostrar que no van a dañar el medio ambiente. Proyecto Candelaria. Bueno, y también, por ejemplo, los niveles de contaminación, los vehículos poseen mayores sistemas de seguridad que, por ejemplo, que antaño, por ejemplo, el airbag era prácticamente un artículo de lujo, ¿ya? Ya no es así, artículo de seguridad, ¿ya? De seguridad y ya no es suntuario un airbag. No necesariamente tiene que ser un Ferrari de último modelo, ¿verdad? Como que tienen los jugadores del Inter. Ya no. No, puede ser un vehículo, ¿verdad?, de clase media, pero también puede tener airbag. Porque te genera. Tú dando un ejemplo en virtud de lo que dice ahí, ¿ya? Muchachos, estamos en la hora. Les quiero solamente mostrar, ¿verdad?, la pregunta esencial que esta vez lo que hicimos es distinto. De hecho, en la próxima clase vamos a partir con esta canción. Decía para Chile. Y la idea es analizarla, ¿ya? Ahí, ¿verdad?, tenemos una frase entre comillas, ¿verdad? Entonces, para su análisis, considere si en verdad se aplica a nuestra realidad nacional en relación a nuestro trato con la diversidad cultural, social que existe. Sería lo ideal dar un argumento a favor de eso o en contra, ¿no? Por ejemplo, elementos que ustedes vean, como por ejemplo en Chile de verdad queremos al amigo de forastero, o el ejemplo que no. Mire, pero concreto, tratemos de concretizar. Por tal motivo, yo siento que eso, profe, es más mentira que verdad por lo siguiente, ¿ya? Anímense, es un paso de análisis, ¿verdad?, de este tema ya tradicional. Bien, pues chicos, chicas, hemos llegado al final, ¿no es cierto?, de la presentación, ¿verdad? Así que les reitero mis saludos y nos estamos viendo el día jueves.